Hola a todos, mi nombre es Wilmer López, estudiante de la carrera de Técnica Industrial con orientación en electrónica. En este video vamos a hablar acerca de los transistores. eh, es por parte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el curso de taller de redes y audio con el licenciado Néstor Rodríguez, y el tema es los transistores. Para abordar este capítulo vamos a hablar un poquito acerca de su historia, conceptos básicos, modos de uso, conmutación y amplificación, transistores NPN y PNP, configuración de un transistor, datos importantes de un transistor, símbolos utilizados para transistores, cómo funciona un transistor, aplicaciones de los transistores. Todos estos temas vamos a abordarlos para entender mejor acerca de este capítulo de transistores. Vamos a empezar hablando acerca de un poquito de su historia. Se dice que los transistores fueron un sustituto de válvula en, en un transistor bipolar. Fue inventado en los laboratorios Bell en Estados Unidos. Se dice que fue en diciembre en 1947 por John Barden. Al inventar ese transistor, ganó el Premio Nobel de Física en 1956. Al principio se usaron transistores bipolares y luego se inventaron los denominados transistores de efecto de campo, los FET, lo cual vamos a ver más adelante, los funcionamientos y todo. Los transistores también se dice que son uno de los mayores inventos en el siglo XX, ya que es una pieza fundamental en las computadoras, el Internet, y de la cual depende la economía actual. Sorprendentemente, se dice que el primer transistor comenzó su funcionamiento hace 70 años, el 23 de diciembre de 1947. Ahora vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de transistores. De los transistores más utilizados que tenemos aquí están los transistores tipo NPN y los PNP. Tenemos los transistores NPN, y se emplean en circuitos integrados para generar bits, como ya sabemos, ceros y unos. Ahora vamos a hablar acerca de los transistores NPN. Los transistores NPN son, son dispositivos electrónicos que están compuestos por tres regiones semiconductoras que van interconectadas, lo cual es un NPN, como miramos en la imagen. Eh, este elemento tiene tres pines, los cuales son la base, el colector y el emisor. Más adelante aprenderemos a identificarlo ya en transistores en la vida real. Vamos a aprender a identificar cada parte. La base, un transistor, como dijimos, el emisor es el que emite electrones. El que recibe o colecta, como su nombre lo llama, es el colector. Y la otra que modula el paso de dichos electrones es la base. Los circuitos NPN, están compuestos, como dije, de tres capas de materiales semiconductores. Este arreglo, pues se puede decir que es como un pastel de tres capas, de una capa de N, otra de P y una de N. Esos materiales son cristales de silicio que se encuentran dopados en forma distinta. Em, Estos amplificadores PNP también se llaman BJT. Pueden ser para dos cosas. El transistor también puede funcionar como un interruptor electromagnéticamente o como un amplificador con ganancia variable. Esto es acerca hablando de un transistor NPN. Ahora vamos a hablar acerca de los transistores PNP. Los transistores PNP vienen siendo lo mismo, nada más que cambian en la configuración. Ahora están de una base de silicio, perdón, una base de P, una de N y una de P. Em, Estos transistores PNP se utilizan
cuando necesitamos apagar algo presionando un botón, es decir, apago de emergencia. También se utilizan en circuitos de pares Darlington. Se utilizan en circuitos de pares combinados para producir potencia continua. Y también estos circuitos PNP son utilizados en aplicaciones robóticas. Eh, también vamos a ver cómo identificar, vamos a ver un poquito de práctica, cómo identificar cuando un circuito es NPN y cuando es PNP. Vamos a comenzar vamos a comenzar con un circuito integrado, con un transistor. Si lo observ- si lo observamos, es un A1020Y. Vamos a ver si este es un NPN o un PNP. Primeramente vamos a asumir que es un NPN. Para probarlo con un multímetro, colocamos la escala en, en continuidad o en diodos. En diodos. En diodos, vamos a decir que es un NPN. En un NPN lo primero que vamos a buscar es la base, es positiva. Vamos a conectar el pin rojo. Vamos a decir primeramente que la base es positiva. Colocamos la parte negativa del multímetro a la otra patita. Si observamos en el multímetro, no nos da ningún valor, nos da infinito. Colocamos en la siguiente patita y nos da infinito, o sea que esa no es la base. Probamos en la siguiente, en la pata de en medio la base. Probamos a una patita, también nos da infinito. Colocamos a la segunda, nos da un valor, pero no nos da, tiene que darnos ambos valores si es un NPN. Probemos en la siguiente patita. Si observamos en el multímetro, no nos da un valor infinito. Colocamos en el segundo, nos da, entonces descartamos que es un NPN, pero vamos a verificar a ver si es un PNP. Entonces ahora es al revés, colocamos la parte negativa a cualquiera de las terminales y en una debe de darme un valor y en la otra debe darme infinito. Colocamos la parte negativa. Otra cosa que se me olvidaba decirles es que para saber si un transistor está en buen o mal estado, si al medir cada una de estas patitas el multímetro da este sonido de continuidad, quiere decir que el transistor está malo. Vamos a ver si este es un PNP en realidad. Colocamos la parte negativa del multímetro a una patita. La colocamos a la patita de en medio. Como pueden observar en el multímetro, nos da un cierto valor. En la siguiente no debe darnos infinito. Perdón, nos dio otro valor. Entonces este estamos seguros que es un PNP. La pata que estoy poniendo, perdón, el, entonces como vimos, colocamos la parte negativa del multímetro a cualquier patita. Probamos con la de en medio,
nos da 702 milivoltios. La colocamos a la siguiente y nos da 711 milivoltios. Entonces la patita que tenemos al negativo del multímetro es mi base. A la que me dé de menor medida es mi colector. En este caso, en la de en medio me da 701. En la siguiente me da 702 o 719. Entonces la tercera pata es mi emisor y la de en medio es mi colector. Entonces estamos frente a un transistor PNP. Vamos a hacer la prueba con otro. Este es un transistor A1273. Vamos a ver si este es un PNP. Lo estoy viendo en las especificaciones, en el datasheet, y si es un PNP. Vamos a tratar de hacer otro medición con un BF422. Vamos a ver si este es un transistor NPN o un PNP. Ahora vamos a hacer otra prueba, ahora con un transistor BF422 3D. Primero vamos a asumir que este transistor es un NPN. Esto vamos a colocar la parte positiva del multímetro. Vamos a buscar la base. Vamos a buscar la primera. Colocamos en la segunda patita y nos da infinito. No, perdón. Nos da un valor de 736 milivoltios. Colocamos en la tercera patita. Nos da un valor de 765. Entonces estamos correctos. Este es un transistor NPN y en la donde tenemos la punta roja del multímetro es nuestra base. En la segunda patita nos da 738. En la tercera nos da 766. Entonces la tercera patita es el emisor. La de en medio es la del colector. Como dije anteriormente, la del colector siempre será de menor valor. Entonces este es un circuito NPN y es una forma fácil de identificarlos, de qué circuito estamos, de qué transistor estamos hablando. Ahora vamos a hablar vamos a seguir hablando acerca de algunas configuraciones de un transistor. En este tema no nos vamos a meter mucho en profundidad. Basta con saber las formas de las configuraciones de un transistor, en la cual la primera tenemos la base común, la segunda tenemos la emisor común y la tercera tenemos la tercera configuración, que es la del colector común. Algo muy importante que vamos a ver en este video es acerca de la simbología de los transistores, que es bien importante para nosotros, para así saber identificar con qué transistor estamos trabajando. La simbología para ese transistor: este es un transistor NPN, lo conocemos fácilmente y es fácil de identificarlo. Una forma es, si nosotros observamos la flecha, va para afuera. Entonces, coloquialmente podemos decir no penetra, la flecha no penetra, NPN. Y esta es su simbología, es fácil de aprenderlo. A la par tenemos el PNP, que lo podemos identificar como diciendo que penetra, que la flecha penetra. Es una forma de acordarse de estos transistores. Aquí tenemos el transistor NPN, el PNP. Aquí tenemos también un transistor PNP con colector unido a la cubierta, lo cual aquí tenemos su simbología. También tenemos el transistor de túnel con su simbología. También tenemos el transistor UJT-P unión, lo cual cambia su forma, su simbología. También tenemos el fototransistor y tenemos el transistor multi-emisor NPN, lo cual cuenta con dos flechitas más. Estos son los transistores más utilizados en electrónica.
También existen transistores de efecto de campo, lo cual estos transistores, dentro de estos transistores se pueden encontrar los JFET. También podemos encontrar el IGFET. También podemos encontrar el MOSFET, el MESFET, el FRETFET y el NANFET. Estos transistores son otra gama de transistores que son utilizados para diferentes aplicaciones. Aparte de eso, también hay transistores de potencia. Estos transistores, con el desarrollo tecnológico y evolución en la electrónica, la capacidad de los dispositivos semiconductores para soportar cada vez mayores niveles de tensión y corriente, lo cual han permitido el uso de aplicaciones de potencia. Nosotros ahora vamos a, como dijimos anteriormente, los modos de uso de los transistores. Y simulamos unos ejercicios en LivingWire que nos simulan cómo funciona un transistor. Primero hicimos un ejemplo, cómo trabaja en conmutación. Para mirar el funcionamiento de un transistor, simulamos un ejercicio, lo cual está trabajando en conmutación, lo cual funciona con una fuente de voltaje de 9 voltios, una resistencia variable, una resistencia también variable, receptora de calor, una resistencia variable, una resistencia de 2.2 kilo ohmios, el, el, el transistor que utilizamos fue el BC548B. Aquí tenemos un relé que se activa y aquí tenemos un motor, perdón, esta es una simbología de un motor, pero este activa un ventilador que al detectar bastante calor con la resistencia aquí, que detecta calor, entonces el motor va a comenzar a trabajar automáticamente, el relé se va a prender, él solo está trabajando, decimos que está trabajando en conmutación, vamos a trabajar a ver si funciona. Le damos en simulación y como observamos el, el motor o el ventilador empezó a funcionar. Si miramos ahí una letra M está girando, entonces eso quiere decir que está trabajando el ventilador. Esto va a depender de la configuración que tengamos nosotros en la resistencia variable, lo sensible que queramos ser. Aquí lo tenemos que está en 80 Celsius. Si lo bajamos nosotros, si lo bajamos a 20 grados Celsius, observamos que el ventilador se apagó. Entonces, pero también esto dependerá bastante de la resistencia variable. ¿A cuánto la sensibilidad nosotros la queremos? Si la podemos bajar a 225 y a 20, ahí está funcionando a 20 grados, a 20 grados Celsius. No está funcionando, subámosla a 25, subámosla a 35, a 40, a 50. Va a comenzar a funcionar hasta que llegue a los 60 grados Celsius. Como observamos, el ventilador está funcionando. Bajémosle a la resistencia variable. Ahí está en 175, 100. Esta es la sensibilidad. Si lo observamos, solo bajamos la resistencia variable y el ventilador se apagó. Por eso depende bastante de eso, la sensibilidad que capte él para funcionar. El relé se activa automáticamente. Esta es una función en conmutación de los transistores. Aquí tengo otro ejemplo de un transistor, de audio como amplificador. Nosotros al simularlo, como lo observamos, no escuchamos sonido, pero aquí tenemos una gráfica donde nos muestra el trabajo. Aquí lo que hace utilizamos un transistor 2N3904 y un 2N3906. Lo que hace es amplificar la señal, como su nombre lo dice, como amplificador. Para mayor entendimiento, aquí también hice un circuito
cómo funciona una lámpara sin necesidad de estarlo apagando o prendiendo, lo que utilizamos normalmente en el alumbrado público, donde, donde aquí funciona con una resistencia variable. Aquí tenemos el LED, una resistencia de 10 kilo ohmios, una de 330 ohmios y un transistor 2N200 2A y con una fuente de 9 voltios. El transistor él se prenderá cuando haya una cierta cantidad, cuando la luz solar se vaya o se pierda. Eso también dependerá de la configuración que le hagamos a la resistencia variable. Vamos a probar, vamos a hacer unos ejemplos. Como observamos aquí la resistencia, la luz LED se prendió. Ahorita está en 50 kilo ohmios y aquí está en 703 lumens. ¿Qué es lo que le bajamos a la, a la luz? Y observamos que sigue prendida. Ahí está la luz, sigue prendida. Entonces vamos a subirle. Cuando llegue a cierto punto de luz, él se apagará. Cuando llegó, ahí se nos apagó. Es como cuando hace el día y la noche. Entonces en el día se apaga y en la noche se prende. Ahí está bien sensible. Ahí se prenderá. Por ejemplo, un ejemplo claro podemos decir como a las 5 de la tarde cuando ya haya poca luz. Pero eso dependerá también de la configuración que tengamos una resistencia variable. Vamos a ponerla baja. Entonces él prenderá hasta que se vaya la luz por completa. Entonces vamos a subirla ahí. Si nosotros observamos aquí se nos apaga más. Está en 703 lúmenes. Esto es básicamente cómo funciona un transistor en conmutación. Los transistores tienen algunas aplicaciones. Estos transistores, como nosotros observamos, son bien utilizados en electrónica. Algunas aplicaciones de los transistores están en amplificación de todo tipo, pueden ser de radios, de televisión, de instrumentación, básicamente. También funcionan como generaciones de señales, pueden ser en osciladores, generadores de ondas, emisión de radiofrecuencia. También lo podemos utilizar para conmutación actuando de interruptores, control de relés, fuentes de alimentación conmutadas, control de lámparas, modulación con anchura e impulsos. Lo que miramos anteriormente con los ejemplos que estábamos viendo y también en la detección de radiación luminosa como los fototransistores, como el último ejemplo que vimos. Esto es lo que podemos hablar acerca de los transistores solamente y gracias.